Bienvenidos todos a este nuevo espacio aquí en el podcast de Contracultura. Un gusto poder estar con ustedes hoy día. Ya hemos hecho varios intentos de poder grabar este programa. Este es el segundo, ya espero que esta vez salga bien. Hemos tenido algunos problemas de conectividad. ¿Y por qué les cuento esto? Porque lo que van a escuchar hoy día es realmente impactante. Cuando termine el video, este programa, en realidad este audio, este podcast, se van a dar cuenta por qué. ¿Por qué es tan impactante? Y van a ver que no estamos exagerando acá. Estoy con un amigo que muchos de ustedes conocen, con Roberto García, que ha estado sumergido tratando de descubrir qué es lo que hay detrás de ciertos documentos que se han publicado en algunos sitios web oficiales, específicamente en sitios web del gobierno del Reino Unido, y que son realmente, como les decía, impactantes. No hay otra palabra para poder describir esto. Estamos ante un nuevo sistema de gobierno que se está gestando, pero esta vez está siendo apoyado por muchísimas universidades, por muchos estudios científicos, y que están afectando el comportamiento de las personas y también, por supuesto, la toma de decisiones. Muchas veces usted toma decisiones y ha sido influenciado de alguna manera. Nuestra política puede ser influenciada, la agenda que se están implantando en distintos países que son prácticamente las mismas, están generando también que las personas vayan decidiendo y generando ciertas influencias y sus propias opiniones al respecto de lo que está sucediendo, cómo eligen. Estamos ante un dilema donde hoy día la democracia que pensábamos que era tal, parece que no es tal. Y estos documentos exponen esto de una manera impresionante. Así que cuando termine este video les voy a pedir por favor que compartan esto, porque por eso uno hace este trabajo, por eso uno arriesga todo lo que está arriesgando acá. Y después de escuchar lo que van a escuchar, uno se queda con la sensación de que quizás este podría ser el último programa incluso. Después van a entender mucho más, así que quédense conectados hasta el final de este programa, que no va a tener ningún desperdicio, donde van a poder entender de qué se tratan estos documentos que son absolutamente reveladores y podrían cambiar la manera en que no solamente nos estamos comportando, sino que van a cambiar la política, la manera que se hace política, y usted a lo mejor ni se va a enterar de eso. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido una vez más aquí al podcast de Contracultura, amigo mío. Qué gusto tenerte aquí. Estoy muy feliz y muy agradecido, como siempre, de poder venir acá a analizar esta información tan potente, a compartirla, por supuesto, y idealmente a fomentar que todos la podamos compartir. Como tú sabes, mi querido amigo, llevo gran parte de mi carrera dedicado a estudiar estas cosas y justo, fíjate, en el momento menos esperado y en el lugar menos esperado encontré estos documentos y como se dice, generalmente el mejor escondite es en plain sight, a la vista de todos. ¿Y dónde fueron encontrados? Bueno, por una cosa de Dios, obviamente, los encontré en un análisis de un investigador canadiense llamado David Gosling. Y él, hace muy poco tiempo, publicó algo que citaba uno de estos documentos. ¿Y por qué yo llegué a los documentos originales? Porque los nombres ya los títulos los encontré espeluznantes y la terminología que se utilizaba en ellos los encontré digno, honestamente, de la película distópica de control de masas más potente que uno podría haber visto siquiera. Y bueno, y al encontrar estos documentos me di cuenta que llevaban a otros documentos entre sí, donde se reconocía abiertamente todo tipo de experimentos que llevan sucediendo desde antes de estos asuntos de salud mundial que todos conocemos, que se instauraron de forma canalla, por supuesto, y embustera. Entonces, estoy muy contento, amigo mío, porque creo que este es como le llaman en uno de estos documentos, un trans warfare, o sea, una guerra de estados alterados de la conciencia psicológicos, y creo firmemente que este programa de hoy va a ayudar por lo menos a contribuir a iniciar, siquiera humildemente, a romper el hechizo bajo el cual está la toma de decisiones de las personas hoy en día. A ver. Dos preguntas breves para comenzar.
para no crear expectativas en las personas. De qué, a grandes modos, si tuvieras que, a grandes rasgos, digo, si tuvieras que describir de qué se tratan estos documentos, ¿cómo los describirías? ¿De qué se trata? ¿Qué la gente puede esperar aquí de lo que vamos a ver en el programa el día de hoy a través del análisis de estos documentos? Lo que vamos a ver en el análisis es manuales de instrucciones mundiales consensuados dentro de muchos otros organismos, las mejores y más importantes universidades trabajando en un esfuerzo mancomunado junto con la Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué? Para hackear el libre albedrío, para intervenir conciencias de la manipulación del comportamiento combinadas, utilizando inclusive supercomputadoras para el análisis conductual, cognitivo y emocional de las personas, de manera de poder capturar sin su consentimiento y por supuesto sin su conciencia dirigida, sin que se den cuenta, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Influenciar de esta forma su toma de decisiones en la directriz que ellos deseen. Abiertamente reconocen, por supuesto, en estos documentos que es esta versión distópica del mundo ideal al cual ellos quieren empujar a la sociedad. Entonces, en resumen, básicamente es la intervención científica del libre albedrío, de la toma de decisiones. Es un cambio paradigmático científico que ellos mismos reconocen en estos documentos, es cómo se van a influenciar a las masas utilizando todos los avances del último siglo para poder lograr este cometido. Impresionante. Bueno, nosotros hace bastante tiempo hemos estado cubriendo este tipo de cosas, ¿cierto? Pero nos imaginábamos de alguna manera un grupo de personas trabajando, ¿cierto? Para poder lograr que ciertas personas se comportaran de tal manera, se entregaran ciertos mensajes en la prensa, que son todos los mismos prácticamente en todas partes del mundo. Eso ya llama la atención porque no hay un ejercicio, ¿cierto?, de que los periodistas o las personas o los gobiernos independientes tomen sus propias decisiones basadas en su propia ciencia, en sus propias investigaciones, ¿cierto?, con sus propios equipos. Entonces vemos una narrativa que es completamente, es la misma prácticamente en todas partes. Y eso es algo que ha llamado mucho la atención, pero lo que tú estás comentando, si estoy tratando de entender, si estoy entendiendo bien, estamos aquí viendo cuál es este grupo que está tomando estas decisiones y cómo están, a lo mejor no son quienes toman las decisiones, pero sí son los que están moldeando, ¿cierto? Que están trabajando para influenciar el comportamiento de las personas y las decisiones que finalmente esta toman. Si es que ya se pueden llamar decisiones en este momento de la historia. Totalmente, mi querido amigo. Yo llegué a esto por este análisis de este investigador que él analizaba cómo partió este esfuerzo mundial por unificar las ciencias al servicio de la agenda del mal, básicamente, desde mi humilde opinión, que es un estudio de Yale en el cual empezaron a ver qué tipo de emociones, qué tipo de palabras y de manipulaciones contextuales generaban por medio de empujones psicológicos. Se llama así la teoría. El autor de esto, para que la gente vea que lo que hemos dicho todos los que trabajamos en esta línea de investigación no es mentira. Fíjate que las iniciativas donde se empezaron antes de juntar este tipo de estudios y de teorías de cómo empujar a las masas hacia la directriz que ellos querían, por eso que la teoría inicial se llama The Nudge Theory, que significa la teoría del empujón, que está sustentada en la idea de que los seres humanos deben ser conceptualizados en un cambio ontológico paradigmático como seres que no importa lo que piensen, porque lo importante es poder manejar a nivel químico, a nivel hipnótico, a nivel de estados alterados de conciencia y de sugestiones hipnóticas, programación neurolingüística, entre muchas otras cosas que están depositadas a lo largo de todos estos reales manuales de manipulación colectiva. El cambio del paradigma del ser pensante al ser que no importa si piensa o no piensa, vamos a asumir que no lo hacen y en realidad lo vamos a empujar en la directriz que nosotros queremos. ¿Por qué dije lo que estábamos hablando hace tiempo? Porque las iniciativas partieron, por ejemplo, algunas de ellas como Nudge Theory, con el científico Gus Sunstein, que tiene muchos libros que hablan de esto, básicamente que ellos se dicen a sí mismos en uno de los libros
Él trabajó bajo la administración Obama para que vean que esto van a terminar determinando solos que todos los lados políticos están trabajando en esto. Partimos entonces con el socialismo americano, digamos, ¿no es cierto? Y ellos se dicen en este libro llamado por Cass Sunstein y Richard Thaler, Premio Nobel de Economía en 2017. Acá hay muchos premios Nobel, muchos PhD, gente extremadamente destacada, la creme de la creme del lado oscuro de la fuerza, digamos. Y el libro, Un pequeño empujón, o A Little Nudge, dice que ellos se conceptualizan en la misma introducción como arquitectos de la elección. O sea, ellos son los diseñadores de la elección de las masas del planeta completo. Posteriormente, otro de los libros, cuando ya está el esfuerzo más desarrollado, ahora más en la actualidad, se sabe que fueron promovidos y financiados por el Partido Conservador del Reino Unido. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Están unificando teorías que vienen sin importar el lado político en el fondo, con el fin de poder empujar a la masa, aniquilando por completo su pensamiento abstracto y la resistencia cognitiva a que puedan pensar abstractamente y influenciarse a sí mismos, o por lo menos dirigir sí mismos su toma de decisiones. O sea, es un hacking directo a la conciencia humana, pero a la decisión automatizada, no la decisión pensante de la persona. Veamos un ejemplo práctico de eso. ¿Cómo lo explicarías con un ejemplo cotidiano, algo práctico para que todos lo puedan entender? Bueno, hay un comercial interesantísimo que me llevó a estudiar estos análisis que vi. Y hay un comercial que colocaron en los Naciones, como esto viene de la Universidad de Yale, junto con lo que dije que venía del gobierno de la conducta, que ya lo profundizaremos después, que es una iniciativa del Reino Unido oficial, los documentos están ahí, pueden buscar. Y ellos en los países africanos que habían sido resistentes a ponerse ciertos químicos en el torrente sanguíneo, para hablarlo de forma eufémica, como había resistencia, a donde todos sabemos que desaparecieron o fueron desaparecidos algunos mandatarios, ¿no es cierto? Y había una cierta resistencia, una cierta reticencia cognitiva, y dijeron, este es el escenario perfecto para probar cómo funciona esto. Y el Departamento Nacional de Salud del Reino Unido hizo unos comerciales con un contenido, yo lo vi que ha impactado, querido amigo, donde utilizan todo tipo de anclajes, de mensajes sugestivos, de tomas determinadas del rostro de una persona o de la otra, utilizan lo que se llama la teoría de los falsos equivalentes, que es una forma de manipulación de masas, básicamente, que te propone una serie de problemas que te inducen a ciertos estados emocionales. Va a morir tu familia, puede pasar esto, puede pasar lo otro, para medir, por ejemplo, si el ser humano era más propenso a fracturarse psicológicamente y tomar las decisiones que ellos querían bajo el parámetro de salvar vidas o el miedo de perder a la vida de los seres queridos. Y se determinó en este estudio, previo a este comercial, por supuesto, y después del comercial hubo un retest con los datos, que gente se sensibilizaba más por la culpa, por la vergüenza y por la tentativa de ser aislados y muchas otras cosas más. Y utilizan una serie de cosas. Por ejemplo, colocan personas de todas las clases sociales. Colocan una persona que parece muy humilde, una persona que es conocida dentro de África por el hecho de que es un actor más o menos conocido, que logró el éxito, por ejemplo. Sale una dueña de casa. Eso genera inmediatamente la inducción hipnótica que la persona tenga, con una música, por supuesto, determinada, ciertos tonos de colores y todo, que la persona tenga más tendencia a pensar de forma horda, colectivista o como formación de masas, ¿no es cierto? En palabras de Matías Desmet, que piense de forma individual. Vale decir, que se disuelva su individualidad y que le dé primacía a los elementos que plantean que van a favorecer a la masa y que prácticamente van a salvar al mundo, y que él va a ser parte de los Avengers porque está evitando muertes. Y todo eso hecho de forma milimétricamente científica. No hay, como bien tú decías al inicio del programa, ellos no gastan ni un segundo, ni un color, ni un recurso, ni una coma, ni una palabra, ni siquiera el tono de voz, ni las palabras, ni los gestos de las manos tampoco. Están diseñados al azar. Todo está fríamente calculado. Y eso reconocen estos documentos, que lo llevan haciendo a lo largo de largos años.
desde la administración Obama de forma ya científica con la llegada de las supercomputadoras y han podido determinar cuáles emociones hacen que la persona se doblegue psicológicamente con más potencia y que tienda a anular inclusive su propio conocimiento, su experiencia personal, sus miedos y todo, para sembrarle otro tipo de elementos en su mapa de la realidad y hacerlo no solamente que tome decisiones en contra de su esencia o su supervivencia, sino también que comience a alojar ideas que le son ajenas. Ahora, ¿cuál es el truco? Ellos mismos lo reconocen. El truco es sembrar ideas que parezca que surgieron por sí solas en la mente de la persona, porque el 90%, ellos mismos lo dicen en estos documentos, de la toma de decisiones es simbólica, emocional e inconsciente. Y por eso tú ves el comercial, si tú lo ves sin saber lo que estamos hablando ahora, tú lo vas a ver y vas a decir, es un comercial de gente que está diciendo que se aman y que te aman a ti. De hecho, eso es muy importante, lo dicen de una forma muy, muy especial, mi querido amigo. Justo cuando hablan de la famosa brebaje que todos conocemos, ¿no es cierto? Para que te lo inocules o de alguna forma te lo metas en tu cuerpo, dicen en We Love You. Y en ese momento nosotros te amamos, dicen. Y lo dicen como cuando uno se acerca mucho al micrófono con muchos bajos, porque saben que eso produce vibraciones en la zona pectoral cardíaca. Imagínate lo profundo que llega, o sea, saben exactamente cuántos decibeles tienen que usar para que produzca una sensación de que realmente el mensaje llegó a tu corazón. Y esto se llama la técnica del anclaje en programación neurolingüística. ¿Qué hace eso? Que, por ejemplo, inconscientemente tú asimiles que el shot, ¿no es cierto?, el ponerse esta cosita, está unificada con la sensación de que tú amas y sobre todo que eres amado, porque ellos todos dicen I love you, te amo, we love you, y presentan una serie de imágenes entre medio y una serie de cosas que hacen que tú hagas lo que se llama, lo que decía antes, los falsos equivalentes. Tú unificas cosas que no están unidas en la realidad. Hacer una conducta X, aunque sea en contra de tu salud, con que tú eres amado y te aman, y con que eres un superhéroe. Entonces, ese podría ser un excelente ejemplo de parte de esto, porque es mucho más complejo y mucho más amplio, a lo largo y a lo ancho. O sea, son muchas más cosas que se hacen, no solo esto, sino que antes de que salga ese comercial, hay ciertas palabras hipnóticas que te van a empezar a predisponer, a preparar, como si tú fueses a entrar en una sesión de hipnosis. Como por ejemplo. Con comerciales. Por ejemplo, está este famoso comercial que se hizo, esta famosa nota de oddities o de cosas extrañas, cosas jocosas, graciosas, de este hombre y se probó el impacto y decían que aumentaba no sé cuántas desviaciones estándar, o sea, no sé cuántos puntos porcentuales de la población, la tendencia a hacer las cosas que ellos querían. ¿Y qué hicieron? Antes de presentar las indicaciones de cuídate, lávate 600 veces las manos, ponte esto, compra nuestros productos para que estés sanitizada como un laboratorio de tu casa, ellos colocaban, por ejemplo, notas triviales, digamos, de un sujeto X que se hizo famoso a nivel mundial, y es verdad que fue así, salió en todos los canales, en la mayoría de los diarios mundiales, en las redes sociales, en todo el mainstream media se hizo famoso este personaje, que él había estado en un Walmart estacionándose en todos los puntos, en todos los espacios, digamos, en todos los spots, como llaman ellos, y se demoró 6 años en hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que están hablando ellos? Lo entrevistaban, iban a su casa y el sujeto era obsesivo compulsivo. Tenía TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y sufría mucho, pero ellos presentaban todo lo que él hacía como si fuera el santo grial, como si fuera un signo de felicidad y de cosas rasgos que eran apetecibles, lo que hemos hablado tantas veces acá, que en psicología social se llama la deseabilidad social, porque yo te presento a él como un superhéroe y te digo, si tú haces eso, nosotros vas a ser deseable, apetecido por la sociedad. ¿A qué apela? Claro. Premiado, al premio, a la importancia. ¿Recuerdas cuando hablamos de las necesidades humanas básicas? Bueno, esto apela a casi todas las necesidades humanas básicas. Lo que pasa es que esto para la gente que ha visto todos los otros programas anteriores, esto unifica todo. Unifica absolutamente todo y lo está probando esto que se habló en los programas anteriores.
Y aquí hay una hoja de ruta clarísima. Es el otro lado, porque nosotros hemos hablado de esto durante mucho tiempo, se han hecho muchos programas respecto a esto, pero uno se imaginaba esta gente que estaba, ¿cierto?, detrás de bambalinas controlando esto. Hoy día, mediante estos documentos, lo estamos viendo. Y eso prueba que la mayoría de las cosas que tú has dicho, por ejemplo, aquí en el programa, estaban basadas en la realidad. Por muy de ciencia ficción que parecieran para gente que a lo mejor no tiene conocimiento en esta área. A mí eso es lo que me parece más impactante. Impactante, amigo mío. Es brutal porque tienes toda la razón. Cuando yo encontré esto y lo leí, empecé a revisar estos distintos dossiers gigantescos, son manuales, amigo mío, no son solamente como libros filosóficos que alguien puede decir, son manuales paso a paso, llenos de tablas, estadísticas, ciencia dura. Aquí los links van a estar en la dura. descripción del video para que los puedan bajar. Todos los documentos ahí, si los quieren traducir, si quieren buscar más información, van a estar ahí para que ustedes mismos puedan comprobar lo que sale acá. Antes de seguir, quiero hacer el siguiente ejercicio que me parece sano y razonable. Esta gente, me imagino que todo esto lo vende, ¿cierto? Como una técnica o un sistema que va a ayudar a mejorar la vida de las personas. Me imagino que lo venderán como algo beneficioso. Me quiero poner en el lado de ellos, ¿cierto? Para no ser tan catastrofista quizás y decir, bueno, todo esto es malo. Después de ver todo esto, ¿con qué sensación te quedas? ¿Puede haber algo loable aquí realmente en el interés, por ejemplo, de las personas que participan de estos estudios, de querer realmente ayudar a la humanidad, a las personas que están con las que se están relacionando directamente a través de estos mensajes? ¿Qué sensación te queda ahí? ¿Es posible que estemos equivocados nosotros también? Lo que pasa, mi querido amigo, es que la verdad, como sabemos, nos libera, pero lo que no está contemplado dentro de esa máxima de la Biblia y de la realidad de un ser de bien, es que a veces esas verdades suelen ser incómodas. De hecho, la mayoría de veces son así. Y a lo largo de estos documentos, no hay ninguno de ellos que no hable del cambio paradigmático. ¿Y qué quiero decir con esto? El cambio paradigmático de qué es un ser humano, cuáles son sus derechos, las cosas que hay que contemplar y las que no, cómo vamos a mirar al ser humano, desde dónde vamos a observarlo. Cosa que, como ya hemos hablado muchas veces, personajes de la alta alcurnia de las instituciones globalistas siempre dicen que vamos a cambiar el paradigma, que vamos a repensar las cosas y no te explican cómo. Bueno, estos manuales lo explican desde la primera hasta la última página. No hacen reparos en eso. ¿Y cuál es ese cambio de paradigma? Ellos dicen suficiente de tener que estar informando a las personas, es suficiente de estar contemplando su libertad y que tengamos que convencerlos narrativa o cognitivamente o intelectualmente. Suficiente de ese enfoque. Ese enfoque, señores, no funciona, dicen estos manuales. Aquí el enfoque que funciona es manipular la toma de decisiones automáticas, o sea, eso que te empuja de repente a comprar de forma natural cosas que no necesitas o cosas que no son imprescindibles en tu hogar y que llegas a tu casa y miras y dices, ¿por qué tengo esta caja llena de cosas si el 90% no las necesito? Ellos descubrieron cómo sucede ese proceso natural y cómo emularlo, cómo estimularlo, cómo dominarlo, cómo controlarlo y suscitarlo todas las veces que quieran utilizando técnicas de toda índole. Entonces, cuando tú lees los documentos, estos manuales, estos dossiers, representan, como decíamos, la culminación de un esfuerzo de un siglo completo para perfeccionar la guerra psicológica por parte de los niveles más altos de la oligarquía mundial, en este caso el Five Eyes angloamericano. Y es muy impactante en el fondo porque cuando tú lo lees te das cuenta que el ser humano es contemplado como un nodo que hay que intervenir para que digamos, funcione de una determinada forma y no de otra, porque eso también lo dejan bastante claro. Por ende, estamos pasando por encima de la libertad de elección y también, fíjate, lo más grave, la libertad de pensamiento. Ahora, la nueva policía del pensamiento, que es lo que yo siento que es esto, no te dice que pensar en procesos down, ¿no es cierto?, desde la mente a la emoción, sino que manipula las emociones con mensajes subliminales para que tú pienses que se te ocurrió a ti mismo tomar ciertas decisiones. Porque así la mente no se protege como quien se protege
protege cuando alguien trata de meterse en tu forma de pensar, porque te da la sensación, y eso nos genera la sensación como de anticuerpo, digamos, ¿no es Claro. cierto? No se le prende el antivirus mental, no se Un prenden buen las alarmas. ejemplo de eso Y fue la lo que persona, vimos con el tema del famoso estallido social, ¿cierto? Que era todo espontáneo, porque se hablaba mucho de eso, que no había líderes, que era todo espontáneo. Entonces eso, por supuesto, anula las defensas. por supuesto, y suscita los mismos sentimientos que tú veías en la, entre comillas, mística que presentaban las acciones delictuales masivas que habían a lo largo de todo el país, especialmente en Santiago, que hacían precisamente lo que dijimos antes, que la gente ojalá lo memorice, la teoría de los falsos equivalentes. ¿Dónde se ve eso? En el estallido social, por ejemplo. Se ve cuando una persona está quemando 2, 3, 4, 5 kioscos de personas que tienen un ingreso muy pequeño, que se han esforzado toda su vida por despertar ese esfuerzo de emprendimiento, y tú dices, no, yo no estoy quemando kioscos, yo no estoy quemando locales, yo estoy salvando el mundo, estoy salvando a los abuelitos. ¿Cómo llega una persona a pensar desde el punto A al punto Exacto. X, así, de esa forma? Eso, ahí te ¿Cómo quería, a llegó ese a punto te ser esa quería moneda? llevar. A ese punto te quería llevar, porque hoy día estamos viendo la relativización de todo, ¿cierto? Ya lo que antes importaba no importa, los valores que teníamos antes hoy día lo están destruyendo. La gente se le está cayendo de alguna manera el piso respecto a los que no están muy firmes, ¿cierto? Con todo lo que está pasando. ¿Cómo esto también es parte de eso? Este proceso también esa es la explicación, estos documentos son la explicación que estábamos buscando para entender ese fenómeno donde todo se está relativizando, donde un hombre, por ejemplo, puede ser mujer y tantas otras cosas que estamos viendo todos los días. Ellos reconocen abiertamente, por medio de distintas técnicas, de las cuales vamos a partir el Nudge Theory. ¿Qué quiere decir Nudge Theory? Yo le doy un empujón a la gente hacia las direcciones que yo quiero y ellos lo dicen así, momento por momento. O sea, nunca te dejan en paz. Si te desvías 1 milímetro, otro empujón. Científicamente, programación neurolingüística, que está basado, ellos dicen, y es verdad. Bueno, después profundizaremos en eso. Hipnosis ericksoniana, que es el padre de la hipnosis, el más efectivo, y otras estrategias, digamos, para hacer masivo este asunto de los falsos equivalentes. Y eso lo hacen de forma inconsciente. O sea, por ejemplo... Explícalo de los falsos equivalentes para ir entendiendo. Mira, ellos muestran algunos ejemplos, por ejemplo, de personas que dicen lo mismo que dijimos de quemar kioscos. Por ejemplo, tú no estás tratando mal a la persona que ejerciendo su derecho legal no se quiere poner determinada cosa en su cuerpo. Tú no lo estás tratando mal, ni estás siendo abusivo, ni lo estás insultando. Tú estás protegiendo a los seres queridos. Tú estás ayudando a los reales héroes que son los trabajadores de la salud. Es más, si tú haces eso y tratas mal y digamos eres un soplón, digamos, de las personas que no quieren hacer lo que está diciendo el gobierno mundial, tú eres un héroe porque tú eres parte de la iniciativa de la cual todos somos partes. De hecho, hablando de nuevo de este comercial impactante que se vio en África, fíjate que las técnicas me impactó verlo a mí porque yo como estoy adiestrado en esto, lo reconocí de inmediato. La técnica de PNL de cuando dicen tú eres parte de nosotros, los actores que salen levantan las manos y hacen como que te abrazan, todo está y lo encontré impactante porque nunca había visto tantos ejemplos de programación neurolingüística en tan poco rato, porque dura como 5 minutos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Mientras te mencionan, por ejemplo, mira, si tú haces esta cuestión que te va a hacer dolor, por ejemplo, si tú te infliges esto que te va a ejercer dolor físico, no te concentres en el dolor físico, concéntrate en esto que te estamos favoreciendo mientras te hacemos pensar en eso. Claro. No sé si se entiende. Mientras sí, claro. te dicen, eso es lo que lleva a están cabo esta diciendo conducta, ahora, es exactamente lo que están diciendo con el tema de los efectos adversos, ¿cierto? Prácticamente no importa eso, ni siquiera son capaces de responder una pregunta al respecto. Es exactamente lo que están haciendo, lo que estás explicando tú. Exacto. Y bueno, por eso decía que ellos dicen el cambio de paradigma debe apuntar desde lo que era el paradigma antiguo que no funciona, desde la cognición y desde las motivaciones pensadas a las motivaciones automáticas e inconscientes.
y activar estas partes inconscientes con el menor esfuerzo en las mentes colectivas para crear una población, y estas son sus palabras, estoy leyendo literal, cooperativa. Y eso ya sabemos a lo que se refiere. ¿Cooperativa con quién? Entonces, ¿O con quién? exacto. Claro. Ellos reconocen a lo largo de todo esto, hablando de eso que tú me presentas, amigo mío, que todo esto va orientado a ese mundo que nosotros diseñamos, al que no se podría llegar si no sometemos a la gente a este trance, básicamente. Por eso que brillante investigador, se llama David Gosselin, por si alguien lo quiere buscar, lo mencionó, le llama trance warfare, o sea, la guerra del trance, básicamente, porque inducen a todo tipo de trance psicológicos con el nudge theory, que en el gobierno de Obama descubrieron esta cosa, de que desde la noticia más ridícula que dan en la mañana, cuando dicen, no, hoy día tal persona se tomó un café, se tropezó en tal parte, y entonces se dio cuenta que no se había puesto la mascarilla, por ejemplo, por poner un ejemplo. Por ende se la colocó y después tuvo un día maravilloso. Desde la primera noticia, cuando parte en la caja programadora llamada televisión, te están preparando previamente para que entres en distintos estados emocionales suscitados artificialmente, para que cuando te digan el comando duro, digamos, la orden de lo que tienes que hacer, tú tengas una precisión magnífica y que se logre conectar con las motivaciones intrínsecas secretas que los seres humanos tenemos. Por ejemplo, tú no estás agrediendo a la persona que está ejerciendo su libertad tranquila y educadamente, sino que tú estás salvando no solo a tu familia, sino a la familia de todos los vecinos. Claro. Eso es lo que ha pasado con la libertad de expresión, por ejemplo, porque aquí hay muchos ejemplos que se pueden poner de muchas cosas que hemos ido pasando a través de la historia, incluso de este canal, ¿cierto? Aquí todo partió cuando empezaron a relativizar el tema de la libertad de expresión, ¿cierto? Decían, la libertad de expresión sí existe, en la democracia es importante, pero tiene un límite. ¿Cuáles son los límites? Si los límites ya estaban establecidos por las leyes, ¿cierto? Si tú agredías, insultabas a alguien o amenazabas a alguien, igual te exponías a una sanción. Así que esos límites siempre han estado, pero se empezó a relativizar todo esto y mira lo que hemos llegado hoy día. Nosotros advertimos en ese tiempo que el peligro que tenía esto, empezar a relativizar lo que podías y no podías decir. Hoy día la gente se comporta de manera tan autómata que no les gusta un cierto canal que a lo mejor es de otra tendencia y llaman entre todos a ir a, a ir a denunciarlo. Incluso gente de derecha que va a denunciar canales de izquierda. Solo por ponerte un ejemplo ahí en la superficie flotando, ¿cierto? ¿Y a qué nos lleva esto? Nos lleva exactamente a lo que quieren. Entonces, esto es de larga data, impresionante estos documentos, y esto es terrorífico, por decirlo menos. Ahora, lo bueno es que lo sabemos, lo estamos viendo. Totalmente. Y va de pe a pa, como siempre hemos dicho. Como te decía, esto fue muy potentemente financiado por el Partido Conservador Británico, pero a su vez, en una reunión que estuve revisando por ahí, de la Sociedad Fabiana el 2009, el Ed Miliband, que es uno de los integrantes principales del Partido Laborista Británico, dijo que la teoría Nudge, o sea, del empujón inconsciente para que la gente haga lo que quiera, dijo lo siguiente: recuerde que Nudge se trata de no necesitar realmente que el Estado gastara grandes recursos y hiciera grandes cosas. Y cito literal, dice, solo es una teoría que dice que solo necesitamos unos toques aquí, unos toques acá, incentivos aquí e incentivos allá, para que la gente haga lo correcto, básicamente. Y lo correcto que por supuesto lo dominen ellos. Estoy entendiendo mal. Entonces, ¿Estoy entendiendo mal o qué? ¿Aquí están partiendo de la base de que la gente es idiota? O sea, ¿tienen probado que una gran cantidad de personas, de una gran masa de la población es tan idiota que la pueden someter a esto? ¿De qué base crees tú que parte? Claro, o sea, el cambio paradigmático que ellos describen paso a paso consiste básicamente en eso. De hecho, ni siquiera es solamente que los consideren necios, idiotas, sino que dicen, no importa lo que tengas en tus ideas, vamos a usar igual la técnica para manipular tu toma de decisiones automática, nuclear, apelando a cosas de hipnosis, de supervivencia, lo que sea. Entonces, no nos importa lo que tú pienses o lo que tú creas que está bien o está mal. Tú vas a hacer lo que nosotros te digamos que hagas, con estos empujones,
con estos mensajes hipnóticos, con esta programación neurolingüística, esta hipnosis masiva y todas estas cosas que están siendo estudiadas, dígase de paso, por las más importantes universidades del mundo. Sí, claro. El mismo sitio web de B larga, digamos, IT, que es Behavioral Insights Team, que es una de las iniciativas que hizo uno de estos ladrillos que se llama Behavioral Government, o sea, el gobierno de la conducta. O sea, si el nombre no te alarma, creo que El gobierno de la pasa. conducta, grábense eso. Ese es el título de de estos cuadernillos, ¿cierto? Exactamente, es del que primero vino el estudio de Yale, después vino el Mindspace, que dice básicamente la ciencia de la conducta utilizada para manipular, digamos, la toma de decisiones. Después ya descaradamente el segundo documento se llama Behavioral Government, o sea, el gobierno de la conducta. Una de las iniciativas que se creó el 2010, recordé de memoria, en la calle 10 Down Street, el Behavioral Insights Team, o sea, digamos, el equipo de investigación de la conducta, digamos, a grandes rasgos para que la gente lo entienda, se fundó como la primera, estamos hablando, amigo mío, por favor el año no lo olviden, estamos 2010, estamos hablando mucho rato atrás. Entonces, ¿no te cuadra un poquito que todo fue tal vez un poquito planeado? Ellos mismos, con los nombres que se colocan en sus documentos y lo que sale en esos documentos, solo leyendo el índice, ya te queda claro para dónde va la cosa. Bueno, sí, lo que dice Harari, que siempre lo citamos acá porque es una de las personas, ¿cierto?, que más habla de esto, es lo mismo en el fondo, lo que dice Harari, lo que dice el Foro Económico Mundial, ¿cierto? Lo que piensa Xi Jinping de China, ahí tampoco sus habitantes tienen ninguna importancia, ¿cierto? Lo que piensen, cuáles son las decisiones que pueden tomar, claramente y por eso están utilizando al comunismo como sistema de control total. Sí, está clarísimo. Exacto. Aquí se juntan todas las piezas. O por lo Totalmente. menos muchas más. Bueno, ellos pasaron de la violencia física meramente, digamos, porque la siguen ejerciendo, pero con mucha sutileza. Dijeron, tenemos que inventar una forma de ejercer violencia en una parte que sea oscura, que sea difícil de medir, difícil de que alguien pueda ir a constatar lesiones en su subconsciente, por ejemplo. Exacto. Es difícil que alguien diga, estoy hipnotizado, por favor, demanden a esta persona. De hecho, quiero decir algo. Una de las teorías que más toman acá, está documentado, lo pueden ver, todos los que quieran lo pueden buscar. Uno de los expositores más poderosos de la hipnosis, tanto de masas como personal, que fue empleado gubernamental, trabajó para el Departamento de Estado, es uno de los creadores, curiosamente, de la programación neurolingüística. Estamos hablando del señor Richard Bandler. ¿Por qué digo esto? Esto te va a parecer impresionante, amigo, esto es una papita. El señor Richard, ¿por qué estoy diciendo todo lo del inconsciente, que no puedes constatar lesiones inconscientes? Aquí te lo voy a demostrar. El señor Richard Bandler, padre de la hipnosis moderna, él inventó la programación neurolingüística y él, por ejemplo, fue formalizado y no pudieron finalmente llevar a cabo el juicio completo. ¿Y de qué se le acusaba? De que a una mujer hermosa y joven, él fue hipnotizada por más de un año como esclava. Y ella, cuando salió del trance, no me preguntes cómo ni por qué, fue a denunciarlo, y esto fue comprobado y fue una cosa muy connotada y conocida en los Estados Unidos, y no había una figura legal, digamos, por la cual pudieran procesarlo, básicamente. O sea, tuvieron que hacer sanciones menores porque no había una figura legal, dado que, ¿por qué digo esto? Porque se ha ocultado, y hay mucha gente que llega a impresionarse cuando escucha la palabra hipnosis, digamos, que esto es siquiera posible. Un juez, parece que fue en California, esto por lo que recuerdo, ¿qué puede decir? Dice, oye, pero esto está basado en una cosa completamente descabellada, no existe esto. Bueno, estos mismos autores, que es Richard Bandler con Grindr, que son los creadores de la programación neurolingüística. ¿Y en qué está basada la programación neurolingüística? Básicamente, los primeros libros que salieron, el primero se llama Frogs to Prince, o sea, de ranas a príncipes. ¿Y de qué se trata este libro? De lo mismo que Richard Bandler hizo, de cómo tú puedes ser un sapo o una rana y por medio de la manipulación del lenguaje inducir estados psicológicos en cualquier persona para que hagan a grandes rasgos lo que tú quieras, hacerles sentir cosas que ellos no están conscientes que están sintiendo,
y, por ejemplo, en el caso de lo que hizo Bandler, que está documentado hoy en día, hacer que una persona que tú no le gustas sienta como que sí le gustas, como que sí le atraes, como que sí quieres estar con él a pesar de que algo no encaja con tu esquema mental. ¿Por qué estoy con este caballero mayor que no me atrae, no me gusta, no me simpatiza? ¿Por qué estoy cayendo aquí? ¿Qué me pasa? Entonces, lo que ellos descubrieron es que por medio de ciertas características del lenguaje, uno puede inducir, inclusive cambiar el mapa ideológico de las personas por medio de suscitar ciertos estados psicológicos controlados por medio de las palabras. Entonces, eso también lo hemos visto a cabalidad ahora último, pues si todo lo que se oponga es un extremo, ¿cierto? Extrema derecha, tienen a la sociedad completamente dividida. Y las personas, las familias quedaron en la extrema derecha. Cualquier persona que es pro familia, pro vida, lo que sea, pro todo lo que es natural, digamos, ¿cierto? Lo que es natural, el derecho natural y todo lo que deriva de ahí, finalmente es un extremista. Y eso lo han hecho con las palabras, relativizando la libertad de expresión y todo este tipo de cosas por las que hemos pasado. Ahí tienes otra prueba de que esto es completamente realista en los documentos, además. Juegan con la gente como quieren, mi querido amigo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos en sus documentos describen la importancia de levantar rostros que, de la nada, que faciliten la fagocitación, la inoculación de ciertas ideas en el colectivo. Y eso explica lo que hablaba delante de Richard Bandler y de generar atractivo, aunque no seas atractivo, no porque tú hagas mérito y te conviertas en una mejor persona, sino manipulando con pseudo trances hipnóticos las emociones de la otra persona. Alguna vez podríamos hacer algo más extendido de eso, pero tomaría mucho tiempo explicarlo todo. Pero eso explica, por ejemplo, por qué hay personajes como Bad Bunny, por ejemplo, que es cosa de verlo. Si no estás en trance hipnótico y eres parte de la resistencia, llamémosla así, tú ves ese tipo que su voz está manipulada con autotune, no canta nada, su aspecto es deplorable, representa todos los antivalores que prácticamente existen en el planeta de punta a punta. ¿Qué pasa con la gente que lo sigue como si el tipo fuese realmente un sujeto extremadamente talentoso, hermoso, un santo grial? Bueno, es exactamente lo mismo. Claro. Es exactamente lo mismo. Ellos saben hacer que tú veas ese guano, digamos, para no usar una palabra fea, y que tú sientas salivación cuando tú miras eso. Salivación como si tuvieses hambre. Claro. Pueden suscitar las emociones que quieran asociadas a lo que ellos quieran, por falsa equivalencia, falsos equivalentes. Se me viene a la mente Nicolás Maduro ahí también, en el escenario, ¿cierto?, latinoamericano. ¿Cómo puede ser que uno de los gobiernos más nefastos que ha tenido un país tan rico como Venezuela, con gente maravillosa, hoy día sea con un prontuario, además, ¿cierto?, de crimen organizado y todo lo que deriva de ahí? Hoy día se esté transformando en el modelo de toda Latinoamérica. Totalmente. Y fíjate, de la mano de ese fenómeno que tú comentas, esto explica perfecto por qué cuando tú hablas con una persona racionalmente y le presentas una serie de antecedentes que prueban que es un sujeto no solamente despreciable, sino demoníaco, psicópata absoluto, con hechos empíricos, la persona reacciona como si tú le estuvieras quitando un pulmón. Te dice, ¿por qué quieres quitarme esto que me hace sentir tan bien? Si a mí me gusta sentir que él está conmigo, que yo soy parte de su causa. ¿Por qué me lo quieres quitar? ¿Por qué atacas eso? Y se enojan contigo al punto de que pueden llegar a la violencia, como ha llegado muchas veces. Y esto te explica la falsa equivalencia, cómo la persona unifica por algo que no puede comprender porque no es cognitivo, no es intelectual. No es narrativo. La persona siente algo positivo, no sabe por qué y no le importa tampoco saberlo, por el Che Guevara, por qué sé yo, etcétera. Todo tipo de homicidas, digamos. Y dice, no me quites esto, no me quites porque me hace sentir bien. Lo cual también prueba lo que tú has mencionado, yo también, que esto es muy difícil de implementar en una persona que no es súper hedónica. Si tú eres muy, muy hedónico y el hedonismo muy poderoso en ti, vas a funcionar, vas al principio del placer. Vas a querer buscar solo el placer, y cuando te tratan de alejar de eso, como un adicto, tú reaccionas de forma completamente descontrolada, destemplada y ofuscada.
Y esto es lo mismo que le sucede a estos personajes porque le asocian, no sé, a quien sea, a Daddy Yankee, Bugs Bunny, a Lady Gaga, que sea, con un estado de bienestar, de soy parte de la manada, Claro. eres parte de esto, eres parte del otro. Y eso consiste en lo que hablábamos de las 6 necesidades humanas, en la teoría de Claude Madanes, esta psicóloga brillante que está detrás del personaje de Anthony Robbins. Las 6 necesidades humanas: certeza, confort, incertidumbre, variedad, importancia, amor, crecimiento personal y contribución. Ellos unifican todos estos valores falsamente, suscitando emociones artificiales, en base a que hagan lo que tú quieras lo que ellos quieran que haga, sea personaje, sea iniciativa, sea conductas, sea avanzar políticas públicas. De hecho, todos los documentos dicen que están diseñados para ser básicamente el corolario, la columna vertebral de la política internacional y local. Y se están utilizando de esa forma, porque después de este estudio de Yale, inmediatamente, curiosamente, nuevamente entre comillas, empiezan a recibir financiamientos de Bill y Melinda Gates Foundation, financiamiento de Naciones Unidas, financiamiento de OMS, y es más, empiezan a formar, y es lo mismo de siempre, y empiezan a formar parte del panel de expertos que toman las decisiones mundiales de todas estas instituciones de dudosa procedencia y fin. Te entiendo. Muchas preguntas, porque la cantidad de información es abrumadora. ¿Qué pasa? La gente ve muchas salvaciones en los políticos de repente, ¿cierto? Que está bien que las personas, ¿cierto?, tengan ciertas ilusiones. ¿Qué pasa con los políticos aquí, en este juego? En estos documentos se menciona también alguna técnica, estoy hablando en voz alta, para poder interceder o persuadirlos en tomar cierto tipo de decisiones que beneficien a la agenda que están implementando. ¿Qué pasa con los políticos? Increíblemente, mi muy querido amigo, en estos documentos se transparentan estadísticas clarísimas, entendibles, hasta para alguien que no tenga conocimientos científicos previos de nada, digamos. Se muestra muy gráficamente cómo es de sencillo influenciar y cuáles son las cosas, las emociones que generan más probabilidad de cambios conductuales en los políticos, para que hagan todo en base a estos empujones, a estos nudge, a estos estados de trance. Y dicen que es mucho más fácil utilizar, por ejemplo, lo mismo que hablábamos antes, los políticos con tal de no ser parte de algo que se pueda quemar, siempre se pueden presionar, dicen ellos. Si tú le dices a un político, sale documentado esto, si tú le dices a un político que se pueden salvar miles de vidas, no tiene tanta influencia como si tú le dices que a su responsabilidad pueden haber esas mismas vidas, pero que van a morir. Ahí inmediatamente empiezan a sudar. Y empiezan a suceder fenómenos que ellos tienen ahí documentados, de los cuales yo ya estoy relacionado. Por ejemplo, uno muy cortito, para que la gente entienda. Cuando tú activas, como bien dice Matías Desmet, el sistema de supervivencia de un ser humano, bombardeándolo con miedo, con ansiedad flotante, con sensación de incertidumbre, etcétera, etcétera. Básicamente, cuando tú destruyes las mismas necesidades humanas que mencionábamos antes, ¿no es cierto?, de conexión, de certidumbre, de todas estas cosas, lo que pasa con la mente cognitiva, con el pensamiento analítico, velo así para que los amigos se lo imaginen. Piensa en el pensamiento abstracto analítico como una malla que te protege de las cosas que son falsas y de las cosas que no quieres hacer, etc. En ese momento, cuando tú a una persona la atacas a su sistema reptiliano o límbico, en esa red, en ese tejido, se hace un hoyo temporal en el cual los mensajes que tú transmites pasan, ni siquiera filtrados, pasan completamente al otro lado de la inteligencia y penetran directamente en el subconsciente. ¿Y qué han estado estudiando ellos con las supercomputadoras? ¿Cuáles son los mensajes para diseñarlos milimétricamente, los mensajes, y con qué cargas emocionales, qué palabras? Todo ello para que la guardia o esta red cognitiva se abra completamente, por supervivencia, por supuesto, y penetren los mensajes de modo que cambie la toma de decisiones de forma inmediata. Y hablan de los políticos literalmente, cómo cambiaron cuando los empezaron a amenazar que a su cuenta personal iban a estar ciertas muertes y muchas otras cosas. Lo que determinaron básicamente es lo que ya todos sabíamos, que tienes que apelar a su
sentido reptiliano de supervivencia porque son unas culebras, básicamente, la mayoría. Y que siempre van a actuar por su propia conveniencia, con tal de... Porque fíjate, lo que estoy diciendo no es perdón, menor. eso está en los documentos, lo que estás diciendo tú. Eso que tú estás describiendo, explica eso está en esos documentos. Literalmente. Hay un gráfico que muestra, ¿ya? Literalmente, hay un gráfico muy explícito que muestra cuál era la tendencia del político a hacer lo que ellos querían cuando le presentaban la opción de salvar vidas. Y era muy baja comparada con muchas desviaciones estándar, es el lenguaje científico. Son muchos puntos porcentuales, digamos, de políticos que rápidamente tomaban las decisiones que ellos querían, no para salvar vidas, sino cuando tú le presentabas que las muertes iban a estar a su cuenta. Y ahí el cambio era pero inmediato. Yo me acuerdo de haber visto esa cara en Donald Trump también, ¿ah? Me parece haber visto justamente eso. Exactamente. Ahí, ¿te acuerdas cómo hubo un cambio de narrativa muy potente? Es muy probable. Cuando empezaron los demócratas a tirarle bombas de esas características. Entonces va a estar con las manos con sangre. Bolsonaro lo mismo, ¿cierto? Bien parecido también. Bien parecido. Totalmente. Y por eso la teoría Notch no es poco relevante, porque hay un premio Nobel de Economía ahí, que estuvo ayudando desde el Partido Conservador británico hasta el Partido Laborista, como te decía. Y básicamente, hablando de la parte ya, para que los amigos vean que esto incluye cosas brutales, en la misma página del BIT, ¿no es cierto? Behavioral Insights, que ya lo mencionamos antes, que es parte de, para que sepan, el BIT no es una entidad científica privada, es una propiedad conjunta de la Oficina del Gabinete del Reino Unido. Es una organización, según ellos, benéfica de innovación, a favor del famoso gobierno de la conducta, ¿no es cierto? Ahora, ellos escribieron todos estos documentos y cada vez amplió el rango de científicos de habla anglosajona, la mayoría que quisieron participar. Y quiero decir esto, en su propia página web, la BIT describe su red de científicos del comportamiento de la siguiente manera. Lo voy a leer literal, porque aquí queremos transparentarlo todo. Claro. Dice lo siguiente: nuestro panel internacional de afiliados académicos líder en el mundo incluye al profesor Richard Thaler, ganador del Premio Nobel de Economía del 2017, Teresa Marteu, directora de la Universidad de Investigación de Salud y Comportamiento de la Universidad de Cambridge, nada más ni nada menos. También tenemos una asociación formal con la Harvard University Behavioral Insights Group, o sea, el departamento de investigación de la conducta de Harvard, básicamente, y estrechas relaciones con varias universidades, incluidas Oxford, Cambridge, UCL, UCLA y la Universidad de Pennsylvania. Cierro comillas. O sea, aquí está la creme de la creme trabajando en este proyecto literalmente, porque están todos alineados bajo la misma directriz. Aquí tenemos que es una batalla por la conquista del inconsciente, básicamente. Es guerra. Totalmente. Ahora, la pregunta que hay que hacerse aquí es si las personas no pueden tomar decisiones de manera libre y los políticos tampoco, ¿quién gobierna? Y después dicen que es teoría de conspiración hablar de que hay un poder más allá, ¿cierto? Más allá de lo aparente. Esto, ¿quién gobierna entonces? Bueno, para describir eso, qué mejor que leer un miembro de la élite, el señor Lord Bertrand Russell, fallecido hoy en día, miembro de toda esta tejemaneje, porque esto fue diseñado, mi querido amigo, mucho tiempo antes. Y este libro de este señor, que era también miembro de la masonería británica, que las personas que estudian ese tema saben perfectamente bien el peso que tienen, porque no es igual que una logia de no sé qué pueblo de Chile, es otra cosa, estamos hablando ya otro calibre. Y él, en su libro Scientific Outlook, que es del año 31, amigos, 1931, ¿se dan cuenta el tiempo? Ahora voy a leer esto y se van a ir de espaldas, porque esto es tan chistoso, porque no, como dije al principio del programa, se esconden, pero a la vista de todos. No sé por qué nadie ha visto estos documentos ni estos libros. Bueno, dice así: Bertrand Russell, The Scientific Outlook, 1931. Los gobernantes científicos proporcionarán un tipo de educación para hombres y mujeres comunes y otra para aquellos que se convertirán en poseedores de todo el poder científico. Se esperará que los hombres y mujeres comunes sean dóciles,
laboriosos, puntuales y reflexivos y satisfechos de estas cualidades, probablemente el contentamiento será considerado lo más importante. Para producirlo se pondrán en juego todos los investigadores del psicoanálisis, del conductismo, la bioquímica. Todos los niños y niñas aprenderán desde temprana edad lo que deben ser, y lo que es y lo que no es. Y lo que es ser llamado operativo, es decir, hacer exactamente lo que todos los demás están haciendo. La iniciativa será desalentada en estos niños y la insubordinación, sin ser castigada, será completamente negada en ellos desde su temprana infancia. Cierro comillas. ¿Qué te parece eso, mi querido amigo? Impresionante, impresionante. Yo me acordé inmediatamente con No tendrás nada y serás feliz. Esto en el año 1931, 31. 31. O sea, ahora, curiosamente... Claro, el tío Adolfo todavía ni llegaba al escenario. Para que no lo culpen de todo como suelen hacer. Claro. Entonces, es muy interesante que este caballero, Bertrand Russell, no solamente era miembro de las mismas logias, sino que era miembro honorario, todavía es como el rockstar máximo, de la misma comunidad científica de donde vienen estos nuevos documentos que surgieron a partir de la unificación de la técnica en todos estos años de experimentos, sin nuestro consentimiento, por supuesto. Pero, ¿por qué es importante lo que estamos hablando hoy? Porque viene el nuevo componente, que es la inteligencia artificial. Y eso cambia todo, pues, amigo. Todo. Entonces, bueno, ellos midiendo factores, todo lo que hemos hablado todo el tiempo, todo esto es medido, para que ustedes sepan, amigos. Con matemáticas de estadística inferencial, yo puedo medir todas las probabilidades basadas en tu conducta pretérita, de cuál es la probabilidad que tú te levantes a tal hora o a la otra, o que si yo pongo un dulce delante tuyo lo quieras comer o no, o que tengas pena cuando yo presente cierto color o felicidad a cierto otro. Todo eso está siendo medido, pero antes la medición era una medición mucho más primitiva, porque las computadoras binarias no se pueden comparar con una computadora cuántica que mide probabilidades a nivel galáctico. O sea, estamos hablando otra cosa, nada que ver. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el último documento, que se llama EAST, ¿no es cierto?, que lo estuvimos comentando un poquitito antes de iniciar, ya dice que ellos ya dominaron la forma de hacer esto sin ninguna resistencia. Por eso que EAST, en su sigla, dice Easy, Attractive, Social and Timely. ¿Qué quiere decir eso? Fácil, atractivo, social y timely, o sea, con tiempo rápido, ¿no es cierto? Y dice que eso es la creme de la creme y que ahora prometen. Ahora hay muchos más científicos que antes de todo esto, todos PhD como mínimo, y dicen, ahora sí que sí, lo vamos a hacer sin ningún tipo de resistencia de parte de la gente. ¿Y por qué? Eso, los amigos dirán, ¿por qué? ¿Cómo pueden estar tan seguros? ¿Están locos estos tipos? ¿Son medios narcisistas? Una cosa no quita la otra. Sí son narcisistas, sí probablemente hay muchos trastornos peores, de los cuales está la empatía y todo, porque tú, para ver a un ser humano y hacerlo experimentar dolor para que haga lo que tú quieras todas las veces que tú quieras, ¿quién puede hacer eso? Torturar a alguien todo el tiempo para que haga lo que tú quieras. Eso solamente lo puede hacer una persona que está completamente trastornada, por lo bajo un sociópata. Bueno, sin embargo, eso no quiere decir que sean tontos, son extremadamente inteligentes y están extremadamente bien preparados, y como bien dijo Bertrand Russell, dijo que los gobernantes científicos iban a tener un tipo de educación para ellos y otro para los plebeyos, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, lo que ellos prometen ahora es que, producto de que ya nos inducieron trances hipnóticos masivamente, como bien sabemos los que hemos trabajado en hipnosis, entre los cuales yo incluyo, cosa que ya no hago, pero hice por largo tiempo. Cuando tú haces hipnosis y hablas con alguien que sepa esto, y todos pregúntenle a algún psicólogo, algún amigo que sepan, que conozca este tema. O busquen, si quieren, en videos de que expliquen cómo funciona el proceso de inducción hipnótica. ¿Cómo funciona? Es exactamente lo mismo que estamos viendo acá, pero acá está medido científicamente y para hacerlo a nivel colectivo. Ahora, ¿qué es lo que sabemos los hipnotistas? Que cuando tú haces una sesión de hipnosis, la primera sesión es más difícil porque hay más resistencia. Es más difícil hipnotizar la primera vez, tienes que manejar muchos más factores, y dentro de ellos es inducir sensaciones de bombardeos de ambigüedad. ¿Suena eso, amigo? Yo creo que sí, ¿eh? Claro, total. Dale nomás. Bombardeos de ambigüedad. Ya, ¿qué es eso?
Básicamente tú le dices a la persona, vamos a hablar primero cómo es en sesión y cómo se hizo ahora a nivel colectivo. En sesión tú le dices, hola señor, ¿cómo está usted? Bueno, le das la mano y ya desde que le das la mano, Milton Erickson, el padre de la hipnosis, al cual Richard Bandler le robó todas sus técnicas. Richard Bandler, creador de NLP, programación neurolingüística, basó más del 50% de su teoría en robar las técnicas de hipnosis de Milton Erickson, el hipnotista más destacado de la historia, porque te podía hipnotizar prácticamente a los 30 segundos de darte la mano. Era impactante. Hay muchos videos de para quien no crea de esto. Es impactante. Y uno dice, pero ¿cómo hizo para darle la mano a un sujeto y 30 segundos después de hablarle ya empezó a quedarse dormido? ¿Pero qué pasa? ¿Cómo lo hace? Esto debe ser fantasía. Y no. Fíjate que él, desde que te daba la mano, hacía algo que se llamaba The Ambiguous Handshake, el estrechón de manos ambiguo. Ambiguo, claro. ¿En qué consiste esto? En tocarle a la persona la mano de forma extraña, como él, en vez de darte la mano normal, te ponía la mano al revés y te tocaba así como quien te estuviera haciendo un cariño sexual, digamos. Y la persona, desde ese momento, se le activan las alarmas cerebrales, como te podrás imaginar. Si eres mujer o hombre, si eres hombre, va a decir, este tipo tiene alguna intención mala conmigo, si eres mujer también. Y él después hablaba cambiando el tempo de la voz y induciéndote a distintos tipos de incertidumbre. Decía, bueno, en un momento más te vas a quedar dormido como un ladrillo. Y después decía, pero no tengas miedo cuando me acerque. ¿Qué pasa cuando tú le dices a alguien, a los que tienen esposa, le dices a tu esposa, no te vayas a enojar, te voy a decir algo? ¿Qué es lo que pasa? Claro. Le estás induciendo, obviamente, que le vas a decir una noticia terrible. Y ella ya previamente estaba un poco así alterada, ya mirándote con unos ojos de huevo frito gigantescos, porque sabe, tú las preparaste mentalmente para darle una mala noticia. ¿Qué pasa si cuando tú le das una mala noticia, tú le haces reír en vez de eso? Y le dices, te quería decir que te amo, por ejemplo. Le cambias la tonicidad muscular y cerebral. ¿Y qué empieza a pasar cuando tú haces eso muchas veces? La persona queda desconcertada, obviamente. Y eso es precisamente lo que hace que el baje la guardia cognitiva y tú puedes decirle a la persona, se entiende un poco, es una fatiga psicológica. Exacto. Es eso. Tú produces mensajes ambiguos corporales, verbales, actitudinales, narrativos, y la persona queda tan confundida. Estamos hablando de ansiedad flotante, Sí. nivel supremo, o sea, ansiedad que no sé de dónde viene ni para dónde va. Solo sé que es extremadamente incómoda y te coloca en un estado de expectancia, en estado de shock. Y en ese momento la persona es mucho más fácil de fracturar psicológicamente. Y claro, en una sesión como lo hacía Milton Erickson, para que dejes de fumar y un montón de cosas más. Pero ¿qué pasa si lo agarra alguien oscuro, como lo hizo Richard Bandler y tuvo una mujer cautiva mucho tiempo contra su voluntad en un estado de trance? ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. De hecho, ellos utilizan, sin tener ninguna vergüenza, los libros de NLP. Está todo el lenguaje de NLP, de programación neurolingüística, a lo largo de todos estos documentos. Conocidas se usa. Y es más, los autores, Sustain y sus colegas, también reconocen que utilizan los principios de la programación neurolingüística. Ahora, ¿qué pasa cuando tú a las personas las bombardeas de sí salva, no salva, sí salva vidas, no salva vidas, una dosis, 3, 4, 5, no, mañana se va a levantar esto, no, mejor no, cerremos aquí, no, mejor abramos, que anden con una cosa en la cara, no anden con 4, no sirve, sí sirve? ¿Ahora entiendes lo que estoy hablando, claro, amigo mío? Ahora se entiende todo. Estaba pensando justamente en eso, ahí se entiende todo, ahí se entiende la incongruencia. Lo que vemos también en la narrativa en general, ¿cierto? Las noticias absurdas, cosas absolutamente absurdas que les dan cobertura especial, poco menos. Ahí se entiende absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Qué más te ha llamado? Bueno, es muchísimo lo que hemos visto aquí, ya estamos más o menos en el tiempo del programa, pero este es un programa especial que hemos hecho justamente para poder mostrarles a ustedes esto. Los links van a estar abajo en la descripción del programa para que puedan ver ustedes mismos con sus propios ojos. Eso es lo bueno del podcast también, que uno no muestra todo de manera, ¿cierto? No lo pueden ver ahí en la pantalla, pero eso también tiene algo bastante gratificante porque la gente estudia y va a buscar las fuentes y trata de ir contrastando la información. Así que eso es bastante positivo y se da muchísimo aquí en el canal. ¿Qué más te llamó la atención de esto, como para ir cerrando, de estos documentos, algo que yo no te haya preguntado o algún tema que no hayamos tocado de estos documentos que viste?
Bueno, básicamente, mi querido amigo, lo que más me impacta en realidad, por el hecho de yo estar familiarizado, como tú sabes, con la psiquiatría y todo esto, eh, todo lo que escriben, básicamente, describe al ser humano como si fuera un conjunto de números que hay que alterar para producir efectos, sin importar nada de los procesos de dolor, de sufrimiento, inclusive para qué hablar de las bajas y todo esto. ¿Qué es lo que más me impresiona? Que pareciera que lo hubiera escrito un androide y no un grupo de seres humanos. Pareciera que lo hubiera escrito realmente Aníbal Lecter, queda pequeño al lado de esto. El tío Adolfo Absolutamente. es un cuento de hadas, es una cosa realmente espeluznante, más que el contenido que ya es horrorosamente duro. La forma en que está escrito es no contemplando nada, ni Nada. los sentimientos, ni los valores de los seres humanos, ni su toma de decisiones, ni su libertad de pensamiento, ni su libertad de decisión, nada importa. Estos son unos animales que hay que moverlos para un lado y para el otro. Lo encontré impactante, la verdad, las cosas desde esa perspectiva. Pero lo otro que también me impacta, en realidad, es que también denota otros factores que son propios de los criterios diagnósticos, o sea, de los elementos para diagnosticar esto que ya estamos, obviamente, encauzando, que es que ni siquiera se esconden, están publicados en todas partes, están sus nombres, están sus análisis, todo lo que hemos hablado acá está en los documentos, se los prometo, y de hecho no me crean, búsquenlo, por favor. Entonces me impacta el nivel de jactanciosidad muy parecida a la que la Biblia describe de Lucifer. Ese nivel de ego, ese nivel de narcisismo de decir, aquí estoy haciendo esto y no puedes hacer nada. Eso es lo que más me impresiona. Y desprendido de eso, la parte esperanzadora, que lo que no han podido medir y lo que los tiene vueltos locos, cosa que reconoce este científico, que reitero su nombre, que es Sunstein, que es el que está detrás, dígase de paso, desde la administración Obama hasta hoy, de también por falsa equivalencia, decir que las personas que son disidentes o que no piensan lo mismo que ellos están sembrando, estamos hablando de la gente que es resistente a estas intervenciones de la magia científica, de la hechicería científica, porque ya no se puede llamar ciencia esto. Dicen que los resistentes básicamente son facilitadores dentro de muchas otras cosas del terrorismo mundial y que son además riesgos, dice, para la salud y la seguridad tanto a nivel global como local. O sea, Ellos consideran realmente el pensamiento como un acto terrorista, sí. exactamente. Básicamente están diciendo la gente que no, que sigue pensando, la gente que sigue utilizando su músculo cognitivo, su músculo Exacto. mental y sigue haciendo valer sus valores, Ujú. valga la redundancia, esa gente está perversa, es terrible, es mala, hay que perseguirla, y ellos prometen que van a hacer, no lo dicen literal, pero lo sugieren, que con los estados que han inducido en el colectivo van a hacer que la gente ayude a disminuir esa amenaza. ¿Qué están diciendo hoy? ¿Que la gente nos va a colgar de un poste y nos van a quemar? Bueno, No sé qué es lo que están diciendo. siempre lo diseñaron para eso. Si eso está, eso lo vimos venir hace mucho tiempo. Siempre lo diseñaron para eso. Para activar a la gente Exactamente. en el momento correcto, ¿cierto? Exactamente. Pero ¿sabes qué, amigo mío? Lo que yo descubrí que es más bonito de todo, para que los amigos queden con una sensación de esperanza que yo la tengo muy fuerte en mi corazón, yo sé que tú también, y los amigos que escuchan con cultura estoy seguro que también. Ellos, ¿por qué lo persiguen de esta forma tan aterrorizada? Porque temen lo que no saben entender, porque aquí quiero decirle lo que hemos dicho mil veces. ¿Qué es lo que configura un psicópata? Muchas cosas, un psicópata también, muchas cosas. Pero ¿cuál es la más principal? La que hemos dicho cientos de veces, mi querido amigo. Ujú. ¿Qué es lo que les falta? Lo que más les falta. ¿Qué es lo que más les falta? La empatía. Entienden cómo funciona. Dice, pero aquí este tipo está loco. Y por eso ellos dicen, los psicópatas más graves que han entrevistado, brillantes de la psicología forense, como Robert Hare, que es líder mundial de este tema, él dice que cuando los entrevistan, cuando ya caen presos y cosas así, dicen que ellos están arriba en la escala animal sobre el ser humano normal, el que siente, el que tiene altruismo, el que tiene valores, el que quiere conectarse con los demás, ayudar, etcétera. Ellos no pueden entender qué es lo que pasa con esos seres humanos porque no puedes entender lo que tú no tienes dentro. Y por eso están aterrorizados de eso y lo quieren anular lo antes posible, lo cual se transparenta perfecto a lo largo de lo que pasó ahora hace poquitito en Davos, ¿no es cierto, mi querido amigo? Claro. Y ese es su fin.
ahí está su fin también, pues eso es aquello que no pueden comprender. Eso es lo que va a acabar con ellos, finalmente. Les aterroriza porque sus supercomputadoras no pueden medir lo que no viene de este mundo, como bien lo dijo Jesucristo cuando Poncio Pilatos le dijo, ¿tú eres el rey aquí? Y le dijo, mi reino no es este mundo. Sí. Porque no lo va a poder medir nunca una supercomputadora el amor que tienen en el corazón las personas que son buenas en el fondo. Porque todo lo que estamos hablando, la empatía, no es cierto ponerse en el lugar del otro, eso es lo que es, sentir lo que siente el otro. Por eso yo no le hago daño a mi hermano, porque yo sé que le va a doler. Por eso yo no le voy a robar el auto a mi amigo Carlos, porque sé que él trabajó para comprárselo. No es justo, no es bonito, él va a sufrir. Yo no voy a hacer eso. Ellos no pueden entender eso, lo ven como parámetro estadístico enloquecido. Y eso no lo pueden medir. Claro, y eso que esa es la verdadera ciencia de la vida al final, ¿cierto? Exacto. Es paradójico. Y eso esa va a ser su caída, que su ciencia, entre comillas, es una hechicería tildada de ciencia que no tiene alma. Esa va a ser su caída, mi querido amigo. Hay una cosa súper interesante de un programa que hice hace algún tiempo, algunos lo recordarán, sobre una supercomputadora que predecía ciertos sucesos que iban a, valga la redundancia, a suceder en estos tiempos. Y decía que la supercomputadora llegaba a la conclusión de que no había que controlar, sino que había que dejar que las cosas fluyeran. Estaba utilizando inteligencia artificial para poder hacer estos cálculos y algunos pronósticos económicos, etcétera, y decía, lo mejor es no intervenir con la gente. El tema de la libertad de expresión, el libre mercado, todo ese tipo de cosas, o la libertad de emprendimiento que pueden tener las personas, la libertad para moverse, todo ese tipo de cosas es lo natural que ha hecho florecer a la especie humana en la Tierra. Y que nos ha llevado a este estadio también, que hoy día estamos literalmente en una lucha por la subsistencia de la especie como tal. Y él decía, a lo mejor es no controlar, es la misma computadora la que está llegando a esas conclusiones. Y es más, él decía, esta gente, como la del Foro Económico Mundial, o se refería al señor Schwab y a toda esta camarilla, decía que no entendían lo que era inteligencia artificial, que realmente no estaban utilizando inteligencia artificial como tal. Interesante, yo no digo que sea así, no digo que esta persona tenga la razón, pero es un punto que hay que considerar porque a mí me pareció muy lógico. Una computadora que llega a la conclusión de que no hay que controlar, me parece que está procesando correctamente los datos, ¿cierto? Totalmente. Seguramente esa computadora le dice, si haces eso que es malo, el cálculo más lógico de una computadora es la maldad es autodestructiva, por ende te vas a destruir tú y los demás. Claro. A lo mismo que apuntaba Matías Desmet, ¿cierto? Dice justamente todos estos procesos donde se instauran estas tiranías totalitarias es un tema de tiempo hasta que se autodestruyan. Y eso también es parte de la ciencia de la vida que esta gente no comprende. La causa, efecto, las leyes naturales, las leyes del universo, no sé. Todo ese tipo de cosas no escapan realmente a su entendimiento, sin ningún tipo de duda. Tú lo dices ahí claramente, no tiene ningún tipo de empatía, y eso es lo que hemos estado viendo en este mundo en este último tiempo. Cero empatía. Amigo, ¿algo más que agregar antes de irnos? Ha sido un programa extraordinario. Le pido a la gente que compartan esta información. Esto le hace bien a las personas poder, como decimos aquí, poder bucear en lo que realmente está sucediendo con datos concretos, con documentos que estamos presentando aquí. Pero esto no es para que se quede aquí, en sus oídos. Esto usted tiene que propagarlo. Tiene que propagar este mensaje, tiene que propagar este video. Para eso estamos haciendo este programa, además. Y creo que esto no está... No sé si alguien más habrá hecho esto sobre estos documentos en alguna otra lengua, pero parece que no se ha hecho este análisis todavía. Me da la impresión, puedo estar equivocado, pero me parece que esto es bastante nuevo y te has metido ahí realmente a bucear en estos documentos. El micrófono es tuyo, amigo mío, antes de retirarnos aquí. Espectacular, mi querido amigo, muchas gracias. Bueno, mis palabras al cierre parten inspiradas por una pregunta que en nuestro programa anterior alguien hizo por ahí y decían, pero bueno, ¿y qué saco de conocer esto?
Bueno, ¿qué saco de conocer esto? Yo trato humildemente de explicar esa pregunta que he pensándola mucho tiempo, fue muy buena, me gustó mucho. Y la respuesta es que es lo mismo que está sucediendo, ya que estamos hablando prácticamente de magia. eh, ¿Qué es lo que pasa con un mago? Todos tenemos un amigo mago que juega las cartas, qué sé yo, que hace trucos. ¿Y por qué cuando tú le dices, explícame cómo funciona el truco? ¿Por qué el mago no te explica el truco? Porque cuando te nombran el truco, la magia desaparece. Esa es la respuesta de ellos. O sea, cuando tú ya dices, este era el truco, o sea, escondías la carta aquí, la pasabas por allá, ya no hay magia. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Para que la gente entienda el truco y la magia aparente se desvanezca y salgamos del hechizo. Break the spell, como dicen los americanos. En conclusión, contrariamente a la típica teoría de conspiración en la que todo el mundo está involucrado, las PsyOps deben entenderse como lo opuesto a un thriller de conspiración de Hollywood, porque la mayoría de las personas involucradas no saben que están involucradas, porque las operaciones, como le hemos dicho en este programa de hoy, están diseñadas para parecer orgánicas, sin que la persona se dé cuenta, efectuando cambios en sus mantos más subconscientes. Las personas creen genuinamente que están tomando sus propias decisiones sin darse cuenta de los mecanismos ubérrimos, digamos, y las manipulaciones que hay debajo. Pero cuando uno entiende cuál es el truco, la magia desaparece y salimos del hechizo. Y esa es la invitación que humildemente quise hacer con este pequeño contenido. Así que quería solamente transmitir eso y mandarles un abrazo, que Dios los bendiga, y ojalá que también puedan, si es posible, si lo desean, contactarme todas las veces que quieran. No me molesta nada, querido amigo Carlos. ¿Cómo te puede contactar la gente? Mira, básicamente mi mail, que es rob.garciaf@gmail.com, ¿no es cierto? También me pueden encontrar en mi Facebook, que es Rob García Fuentealba. Y por lo pronto también en mi Twitter, que es lo mismo también. Mi Twitter es Rob García o Rob Garcif Salud Mental, y ahí me pueden encontrar como Robbie Salud Mental. Ahí les vamos a dejar los links en la descripción. Está un poco confuso, pero vamos a dejar siempre los links en la descripción del video para que puedan, no solo los links, sino también en los correos, las direcciones de correo electrónico que las van a poder encontrar ahí. De Roberto, si lo quieren contactar, si quieren, tienen inquietudes o quieren tener alguna consulta con él, él atiende de manera virtual, así que también lo pueden encontrar ahí. Bueno, amigo mío, ha sido un excelente programa. Vamos a compartir esta información porque así podemos llegar a más personas, despertar a más personas que están con inquietudes, que se están haciendo preguntas, y eso es lo más importante, poder darles una respuesta. Nos vemos en un próximo programa. Gracias a todos por su apoyo. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Que Dios los bendiga y que sea hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Nuestro trabajo se financia de manera independiente gracias al aporte de nuestros suscriptores y de la gente que valoriza nuestro trabajo. Es muy probable que si nos has apoyado económicamente, si has compartido el video, le has dado like, tú seas parte de cada segundo de lo que acabas de escuchar. Pero lo más importante para nosotros es poder tener un apoyo mensual consistente, y por eso hemos creado un sistema de membresías al que puedes acceder para apoyarnos desde solo $5 mensuales o 3.500 pesos chilenos, para que podamos seguir haciendo contenido como este y seguir manteniéndonos independientes. En la descripción del video vas a poder encontrar todos los enlaces para poder apoyarnos y también para poder entrar en nuestro sistema de suscripciones en www.contraculturatv.com. Muchísimas gracias y gracias por tu apoyo.